la derecha de esta se llama la montaña de Chijinique. Mucha gente asistió a los maitines esta mañana. Había 30 mujeres, 3 hombres y un muchacho. Las mujeres llevaban mantillas blancas y solo se veían algunas negras. Una estaba arrodillada con un hato junto a ella y todas parecían muy pobres. Estaban arrodilladas sobre el tosco piso de piedra de la única nave y el sacerdote musitaba las oraciones en un altar lateral. Las paredes son blancas y el techo de madera. Las paredes del presbiterio están empapeladas en rojo y tienen cortinas. Bueno, y así continúa este relato que les estábamos leyendo, que es de doña Olivia Stone, y estamos hablando del año 1885. Don Pedro Rodríguez. Voy a seguir en mi línea porque yo no cambio, y estamos celebrando el Día del Libro. Y lanzo una pregunta al aire y a todos nuestros oyentes y televidentes. ¿Por qué a los niños en las escuelas, en los colegios, no se les da a leer estas cosas? Salvo honrosísimas excepciones como la que tenemos hoy aquí con nosotros de Rafael Franquelo, que empezó a enseñarle a sus alumnos a leer y a conocer la literatura canaria. ¿Por qué? Y lo digo por propia experiencia con mis hijos. Le dan a leer El Lazarillo de Tormes, La vida es sueño, El alcalde de Zalamea. Terminan, señores, y permítanme y perdonen mi expresión, terminan hasta los cojones de la lectura. Y así se aburren, y no cogen un libro más en las manos. Y estoy convencido que si se les diera a leer libros como este de Olivia Stone, como el de Manuel Socorro, como las antologías que publicó Rafael Franquelo, y creo que estos dos señores que están a mi derecha estarían conmigo. O sea, primero conocer lo nuestro, una literatura sencilla, una literatura al alcance de la mano, que ellos comprendan, que ellos vean. Así están los planes de enseñanza, y si se me permite la licencia, ojalá y haya que hacer muchas manifestaciones como la que hoy dejó de ir Rafael Franquelo por encontrarse entre nosotros. Bueno, es que me lo pone a huevo, Pedro. Cuando en el año 76 repito, cuando en el año 76, a un año de muerto el que habitaba entre nosotros, sacamos literatura canaria, antología de textos del siglo XV hasta el siglo XX, tanto Víctor Ramírez como el que les habla, y del que se publicaron 2 ediciones, era ni más ni menos que llevar ese libro a la escuela para que los niños pudieran leer autores canarios. Siempre que hemos hablado de este tipo de publicaciones, y bueno, o con los mismos alumnos que practicaran la literatura desde la escuela, hemos encontrado con el problema de creer que las miras son estrechas, que nosotros solamente nos vamos a dedicar a lo canario, cuando eso es falso. Todo el que ame la literatura quiere que se conozca lo canario y lo de todo el mundo, pero empezando por lo de aquí, es decir, que ese es el único planteamiento que puede haber. Tú sabes perfectamente que mi amistad con Vargas Llosa, por ejemplo, que es conocida, y yo de literatura latinoamericana he disfrutado como tú has podido disfrutar y como todos hemos podido disfrutar, leyendo García Márquez y demás, pero lo que no se puede coger es, como tú dices, que a un alumno que está empezando a meterse en la maraña ponerle un ladrillo que después lo va a hacer todo el efecto contrario, va a aborrecer la literatura. Entonces, ¿cuál es la labor que hay que hacer? En primer lugar, insistir siempre, desde todos los ángulos, tú como cronista, el Departamento de Cultura de recomendar, si se ha editado Mariela, este libro tendría ya que estar es que de mano en mano. Esas reediciones que se han hecho de Mariela, claro. El libro que yo publiqué sobre la historia de San Mateo, las narraciones canarias, con buen criterio, esta corporación y la corporación anterior los repartieron por todas las escuelas. Claro. Y están en las bibliotecas de todas las escuelas. Claro. Y a mí me enorgullece muchas veces que me encuentro amigos de mis hijos y tal. Pedro, vi un libro tuyo, leí una cosa. Claro. Eso y no por chauvinismo, porque yo no soy ni el mejor, yo soy del montón. Pero primero conocer lo nuestro y acostumbrarse a leer algo que les guste, porque si te meten un libro en castellano antiguo, desde que llega a la primera página ya están los chiquillos hasta las narices, no leen, se aburren, y ya le das otro libro, no, ese tostón, y si empezaran por eso, poco, les gustaría, porque es una cosa cercana, que le pueden preguntar a sus amigos, a sus padres, oye, leí esto y tal, es verdad. Mira, cuando dentro de la modestia de uno, que pues, se sacó el libro de José Martín, que era la tercera reedición, porque se han hecho ya varias,
de Víctor Doreste, sencillamente lo que me movió es que Víctor Doreste se acordaba de San Mateo, es decir, y sin embargo el resto es de toda la isla, pero bueno, ya tenemos ahí, como quien dice, una tarja, ¿no? El problema va por ahí, tú lo has dicho perfectamente, no se puede coger a una criatura y meterle un libro que sea contraproducente y sencillamente que se asesore la gente así, preguntando. Y ahí los ayuntamientos tienen una labor tremenda. Eso de las reediciones, pues me parece fantástico. Y Pico Viento se va a leer con una delectación, tanto por jóvenes como por adultos, que viene a la memoria ahora mismo. Estoy asistiendo a una jornada sobre patrimonio cultural en Teror, que se celebran todos los años. Y ayer fue una de las conferencias, la dio Gonzalo Ortega, un lingüista natural de Teror, que es profesor de la Universidad de La Laguna, y reclamaba, o sea, el acervo cultural, las palabras tan ricas que tenemos, están dedicadas a la tierra, al agua, nada más que hablando de cercado, la cantidad de palabras, que si macho, que si torna, que si no sé cómo, cientos, casi miles de palabras, y hablaba del origen de las palabras. Y dice, y tengo que reclamar, porque parece mentira que ni en la Universidad de La Laguna ni en la Universidad de Las Palmas haya una cátedra de bereber. Debe existir una cátedra de bereber, porque las palabras Tafira, Jinamar, posiblemente Tinamar, Utiaca, hay que buscar las raíces y conocer la cultura. Y eso me ha venido a la memoria ahora, por eso, porque desconocemos lo nuestro, y para amar una cosa hay que conocerla. Tú no amas una cosa que no conoces, y qué mejor que amar nuestra tierra, amar nuestras cosas y amar nuestra literatura. Aprovechando la coyuntura que tenemos aquí a don Pedro Rodríguez, me gustaría que comentase, si es tan amable, el origen de esas dos palabras que acaban de nombrar, o Rafael, el que quiera, el origen de Tinamar y de Utiaca, porque como ambos los he leído y he leído ya, me parece muy interesante el comentarlo aquí en estos micrófonos. Cuando se publicó en el año 2001 el libro mío sobre San Mateo, y en una entrevista que me hicieron para La Provincia, me hicieron la misma pregunta, el origen de Tinamar, y dije que lo desconocía. Voy a hacer un paréntesis, tengo que decir en honor a la verdad que conocí la palabra Tinamar gracias a Rafael Franquelo. Bien. No es que conocía, sabía de la existencia de Tinamar, pero no lo había visto nunca escrito. Y un día hablando con Rafael me dice, Rafael, Pedro, ¿conoces el diccionario geográfico, histórico, estadístico de Pascual Mado? Coño, pues no lo conozco, Rafael. Me fui para Las Palmas, lo rebusqué, y lo encontré en una librería, y me lo compré. Y Pascual Mado era un militar, en el año 1880 editó un diccionario geográfico, histórico, estadístico de toda España, ¿no? Y hay un tomo dedicado a Canarias. Y habla de San Mateo. Y en San Mateo cita, y es el único sitio donde está escrito, el barranco de Tinamar. No el pueblo, sino el barranco de Tinamar. Pues bien, dicho esto, gracias Rafael por haberme hecho conocer la palabra escrita Tinamar. Me hicieron la pregunta y dije que lo desconocía. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando a la semana veo una carta abierta en La Provincia también a don Pedro Rodríguez, se titulaba así, a don Pedro C. Rodríguez, en torno a la palabra Tinamar? Una asociación, pues no sé si es bereber, si es qué origen tiene en Tenerife, desde Tenerife me dieron la explicación de la palabra Tinamar. Yo eso lo dejo, digamos, entre comillas, porque no tiene ni una base científica, histórico, pero bueno, puede tener su base, ¿no? Y habla que de Tinamar era la persona con barbas, la persona en alto, y entonces se relaciona con los antiguos bosques que existían en la zona, con el agua. Posiblemente sea ese el origen, lo desconocemos, porque la palabra Tinamar se puede asociar con Jinamar.